Buenas tardes de nuevo. Voy a dar paso a la siguiente mesa redonda, que es Innovación Territorial en la Raya, Powered by Ruralízate. Y pido un aplauso para su moderadora, Laura Corchado, socio cofundadora de Ruralízate. Pues hola a todos, muchas gracias por acompañarnos y a Startup Olé por invitarnos a dinamizar esta mesa de debate en el que hemos tenido el placer de contar con 3 organizaciones de la zona de la Raya. Pues Ruralízate, que comentaba antes, si habéis estado antes en la mesa de debate que ha moderado mi compañera Fuensanta. Ruralízate es una empresa de desarrollo estratégico y dinamización rural que tenemos sede en 2 zonas fronterizas. Una es aquí en la provincia de Salamanca, en Aldea Dávila de la Ribera, y otro pueblo del que tenemos nuestros orígenes es en Carbajo, en la zona de Tajo Internacional, en la provincia de Cáceres. Como hemos nacido y la raíz de nuestra empresa está en 2 zonas transfronterizas, pues tenemos ahí la iniciativa de intentar visibilizar todo lo bueno que hay en nuestras zonas, muy afectadas también por la despoblación, con poco desarrollo económico, pero sin embargo hay mucha gente a día de hoy, que igual que hemos visto antes startups también de origen rural, pues hay organizaciones y asociaciones en estas zonas transfronterizas que están luchando por meter el gusanillo de la innovación en nuestros territorios rurales, moviendo ya proyectos de éxito en estas zonas y que hemos querido pues acercaros para que conozcáis de primera mano pues estos ejemplos, ¿no?, de cómo se consigue sacar adelante proyectos innovadores en zonas rurales y en concreto en la zona de la Raya de España con Portugal. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Pedro Neto, del Ayuntamiento de Fundão, en Portugal, que nos va a contar el proyecto que llevan desarrollando ya unos años desde allí y que está provocando un giro y un movimiento importante allí en su municipio. Así que cuando quieras, Pedro. Hola a todos, muchas gracias por la invitación al municipio. Nosotros en el municipio de Fundão colocamos los temas relacionados con la internacionalización, la innovación abierta, la innovación social en los centros de nuestra estrategia política y agenda de intervención. Desde hasta 2012 que inauguramos un conjunto de áreas, creando y fomentando ecosistemas de innovación con impacto en lo tejido económico y social del municipio. Nuestra estrategia y nuestro plan de innovación se ha centrado en 5 premisas: cultura abierta, gobierno abierto, recursos y datos abiertos también, open arms and open minds. Una de las nuestras acciones más destacadas ha sido la creación del Living Web Cova da Beira, que es un resultado de un consorcio liderado por el municipio, con asociaciones, empresas, universidades y hasta un centro hospitalario. Como resultado de esta estrategia y de esta política, conseguimos atraer algunas empresas con alguna dimensión. Hoy, a la data que tenemos 1.400 ingenieros de numerosas nacionalidades en Fundão. Gran parte de estas personas que han sido contratadas se instalaron en Fundão y en la zona antigua, creando aquí también un dinamismo creciente en la vida y en la economía local. También en lo pilar de la cultura abierta, el proyecto UBO, Code Literacy Junior Code Academy, ha surgido en una iniciativa de la Cámara Municipal. Este programa prevé la enseñanza de programación en las escuelas de Fundão con el objetivo de dar herramientas para el futuro a todos los jóvenes. Lo que pretendemos con este proyecto es dar raíces y alas a todos los estudiantes. Raíces porque el proyecto incluye acciones, por ejemplo, donde pueden aprender saberes locales como la elaboración del queso, el manejo del barro, la olivicultura, la fruticultura, etc. Y alas, porque tienen también esta componente de programación que les dará alas y les permitirá volar en el mundo global.
Este proyecto ha sido implementado en 2015, 2016 y desde entonces hemos llegado a casi 1.200 alumnos que han tenido programación en Fundão y también lo ensino de estas artes artesanales. No privar de los recursos de datos abiertos. Por ejemplo, uno de los obstáculos que hemos sentido en la difusión, por ejemplo, de la agricultura de precisión es que la mayor parte de las fincas rurales, tal vez como en España, que no tienen señal móvil o cobertura de Internet. Para la agricultura de precisión necesitamos de una infraestructura que faça la conexión de todos los dispositivos móviles, de los sensores, de los equipamientos. En Fundão anticipamos esta problemática y hemos hecho un investimento en una infraestructura denominada Rede Hora, con cobertura en todo el territorio del municipio, 702 kilómetros cuadrados. Hoy en Fundão, de forma gratuita, todas las empresas de base rural que consiguen conectar todos sus dispositivos de forma completamente gratuita. Para terminar esta pequena presentación sobre algunos de los proyectos que estamos realizando, no pilar Open Homes, gostaria de adiantar alguns números. Nós já sabemos, à data de hoje, que nos próximos anos, para reemplazar as pessoas que se vão a jubilar, portanto, nos próximos anos, que nós vamos a necessitar de 3.000 pessoas, solo para reemplazar os postos de trabalho que temos. Después tenemos también nuestra parte aspiracional, porque nosotros sabemos con la dinámica que hemos creado que vamos a necesitar en los próximos 8 años, 8 a 10 años, de más de 4.000 personas durante los próximos años. Por tanto, estamos hablando de 400 personas por año. Por lo tanto, alrededor de 7.000 personas entre 8 a 10 años. En este sentido, lo que estamos trabajando ahora, hoy, es, y para superar estas limitaciones que hemos sentido de falta de mano de obra, es un proyecto denominado de Fundão Acolhe, un centro de formación para nacionales de países terceros. Este centro permite-nos formar a personas migrantes y refugiadas desde dos perspectivas, una más focada a la formación en contexto real, en campos experimentais, por exemplo, numa perspectiva mais agrotech, com usos de novos equipamentos compatíveis com IoT, mais capacitados, pero também temos uma política de adaptação destas pessoas a um novo país e a uma nova cultura, assim como estabelecer todo tipo de relações sociais com a comunidade que os acolheu. Poquito. Pues fenomenal, Pedro. Un ejemplo increíble de cómo se puede dar la vuelta y con una idea traer al final a tanta gente y a empresas que al final tienen un papel esencial, ¿no? El movimiento económico para mantener el territorio. Pues vamos a dar paso ahora, si hablábamos del ejemplo de un municipio, ¿no? De cómo ha implantado la innovación a través de la formación en un municipio, tenemos a Jesús Rivas de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, que ha conseguido pues, unir, ¿no? a municipios, a empresas, con el objetivo de desarrollar proyectos innovadores capaces de captar además fondos europeos y desarrollar nuevas iniciativas en torno al territorio. Así que cuando quieras, Jesús, ¿nos cuentas? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias a los asistentes. Comentar que nosotros somos una organización de municipios hispano-portuguesa, de municipios desde el nacimiento a la desembocadura de lo que es el río Duero. Siempre lo decimos, tenemos desde Duero de la Sierra, el municipio donde nace el Duero, hasta los municipios de Porto y Gaya, donde desemboca el Duero. La particularidad nuestra es que trabajamos pues, en todo el eje del Duero, que es el principal eje de cooperación entre Castilla y León con el norte de Portugal. Es el vertebrador de lo que es este gran territorio, pues que muchísimas veces tan utilizado es, ¿no? Es una de nuestras demandas. El del Duero tiene su fuerza en su globalidad y en todo lo que supone. Como he comentado, bueno, somos ayuntamientos de todo tipo, tanto pequeños, medianos como grandes. Nosotros somos una organización que llevamos ya legalmente constituidos desde el año 1994
los primeros pasos se dieron en el 92, pero es que no había forma administrativa de legalizar, digamos, de dar un número de contribuyente, de dar un CIF, de dar un número, con lo cual al final en el 94 ya nos lo dieron y bueno, estamos funcionando desde ya unos cuantos años. Como he comentado, los municipios son de todos los tamaños, ¿de acuerdo? Un municipio, un voto. Esto es muy importante. Esto es algo súper importante. Aquí no hay cuotas, es que yo soy más grande, yo soy más pequeño, yo represento. Nosotros somos muy conscientes de lo que implica el Duero, esos casi 900 kilómetros, y con nuestros 44 municipios, en estos momentos pues representamos aproximadamente más de 1,2 millones de personas. Hay que indicar que cuando hablamos de municipios de Duero, pues hay una gran controversia, pues porque hay gente que toma una freguesía como un municipio. No, o sea, ha habido proyectos, el primer gran proyecto de ordenación del territorio, por indicar uno de los proyectos innovadores en ese momento, fue el proyecto Terra Duero Región Fluvial, un artículo del FEDER para organización del territorio. Se coordinó a la Junta de Castilla y León y a la Comisión de Coordinación de la Región Norte y se acordaron los 150 municipios del ámbito básico. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando ahí, hablamos de eso. Funcionamos de una forma bastante ágil. Tenemos un Consejo General, tenemos una comisión ejecutiva. Esa comisión ejecutiva está compuesta por 4 vicepresidentes españoles, 4 portugueses, más el presidente y el secretario, con voz pero sin voto. Y lo que hacemos es, cada 2 años vamos cambiando, ¿de acuerdo? Vamos tornando España por Portugal. Si por necesidades de convocatorias es necesario alargar, nunca pasa nada. Toco madera, pero las decisiones en nuestra organización siempre se han tomado por consenso y es algo, la verdad, bastante importante. Funcionamos de una forma, pues nos acogemos a financiación europea, licitamos a esas convocatorias de todos los niveles, transnacional, transfronteriza e interregional. La verdad es que estamos teniendo bastante éxito. Es más, en este nuevo marco de programación queremos dimensionar un poco, porque para los que saben lo que es gestionar proyectos europeos, tener 12 proyectos europeos a la vez es bastante complicado, pero bueno, bien. Otra norma de la casa es proyecto en el que te metes, proyecto que puedas cofinanciar, eso es muy importante. No puedes crear problemas a terceros, a otras organizaciones, a otras administraciones. Entendemos que la responsabilidad es algo fundamental para que las cosas funcionen. Y bueno, y como cuestiones innovadoras es que, si se puede llamar innovador, nosotros hacemos lo que no hacen juntos la parte española y la parte portuguesa. Así de claro. Nosotros hacemos proyectos transversales y globales. Ejemplo, toda la gente conoce la Ruta del Duero, el GR14. Bueno, pues la Ruta del Duero, el GR14, nosotros lo abrimos en el 2006. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí que no nos dedicamos tanto al autobombo, perdóname esta expresión, pero es un tema que tenemos pendiente, ya no el autobombo, sino por lo menos un poquito de bombo, ¿no? Que no está mal. Pero bueno, nosotros siempre intentamos en los proyectos intentar hacer lo que no se ha hecho hasta el momento. Por ejemplo, y cuando nos metemos en proyectos, por ejemplo, en Interreg Europe, cuando hay que hacer mejora de políticas, que por eso estamos teniendo bastante éxito, siempre intentamos hacer esa mejora que va a ser una ventaja y que va a tener un impacto. Nosotros estatutariamente podemos tener socios titulares y colaboradores. Colaboradores puede ser cualquier empresa, pero es que no tenemos tiempo para hacer esa labor comercial de oye, ¿quieres ver? No, o sea, quien está en la asociación es porque le interesa, porque viene, porque ve que hay una forma de trabajar y ya está. También como organización participamos en entidades para promoción de lo que es toda la frontera. Tenemos que saber que el espacio que la frontera hispano-portuguesa
es la más estable de Europa y creo que la más antigua y creo que la más grande. Entonces, bueno, pues es algo pues, que nos interesa también potenciar y mejorar. Muchas gracias, Jesús. Ejemplo de que se puede colaborar entre los municipios y que se pueden sacar ideas adelante entre todos, ¿no? Y llegando a acuerdos. Y bueno, en tercer lugar, os voy a dejar ahora con Agustín, del área de innovación de la Diputación de Cáceres, que bueno, han creado un proyecto muy interesante, ¿no? Creando infraestructuras en zonas rurales para la innovación. Así que cuéntanos un poco, Agustín, en qué consiste el proyecto de Circular Fab y el trabajo que estáis haciendo. Gracias. Gracias a la organización por la invitación. Gracias por participar con este elenco. Estoy encantado. Yo cuando sea mayor, tú cuando seas mayor, queremos ser como fundados. Lo decimos muchas veces, ¿sabes? Para nosotros sois una auténtica referencia de cómo, de alguna manera, se ha conseguido atraer y recuperar todo ese talento alrededor de esos 1000 y pico de ingenieros, prácticamente en una localidad de interior y sin universidad. Es que eso también hay que decirlo, sin universidad. Porque la estrategia que teníamos en la provincia de Cáceres alrededor de la innovación tecnológica y el desarrollo tecnológico partía de una base que era todo el talento que se generaba en la Universidad de Extremadura. Gracias a eso y gracias a la colaboración del Parque Científico y Tecnológico, está por aquí también los amigos de Fondecí contando un poco la experiencia, en la localidad de Cáceres, se ha conseguido crear un ecosistema de empresas de desarrollo software donde hay aproximadamente, pues fíjate, ni siquiera llega a la mitad, hay unos 700. Aunque tenemos perspectiva de que se podría generar empleo de hasta casi 2000 personas en ese mundo del desarrollo software, ¿vale? Nos encontramos con dos problemas principales. Uno es el talento. Realmente estamos viviendo en un universo de competencia territorial, ¿vale? Para la atracción de ese talento. Entonces, aquí mismo en Salamanca tenemos una factoría de software con una vocación, una estrategia muy similar a la factoría de software que nos podemos encontrar en la localidad de Cáceres, con lo cual esa lucha por el talento generado es realmente complicado. La universidad no es capaz de generar ni siquiera el 20% del volumen de personas que para el desarrollo del sector tecnológico estamos ahora mismo necesitando. En España se están hablando de 20 a 30.000 personas para los próximos 10 años, en línea de desarrollo de software, en línea de ciberseguridad, en línea de atención, en línea de innovación. Y no somos capaces de generar ese volumen, ¿vale? para ser capaces de atender. Entonces, una parte era esta cuestión, ¿no? Lo que sería la parte de generación de talento. Y por otra parte, en la localidad de Cáceres, 100.000 habitantes aproximadamente, no hay suelo industrial suficiente como para albergar todo este tipo de experiencias. Es decir, no hay una infraestructura de locales para acoger a 200 personas, por ejemplo. Sí hay infraestructura para acoger a 30, para acoger a 20, ¿vale? Pero cuando te planteas un proyecto de 150 personas, como el último que estamos manejando, ¿vale? Pues realmente el suelo pues, se manifiesta como uno de los problemas. Ante esto, ¿qué nos planteamos? Bueno, la provincia de Cáceres es la segunda en extensión. El suelo tenemos pues, todo lo que queramos. Las infraestructuras de comunicación actualmente están ocupando un 96% de la población. Nos queda por cubrir una localidad de menos de 1000 habitantes y en este año 2022-2023 esperamos cubrir no solo ya el 100% de las localidades, sino cerca del 95% del territorio. Con lo cual, en algunos otros aspectos de desarrollo de industrias relacionadas con agroindustria, relacionadas con turismo, ¿vale? Vamos a ser capaces de posicionar, al menos de que las empresas cuenten con ese recurso de comunicaciones. Con esos dos aspectos, bueno, pues la Diputación de Cáceres ha empezado a desarrollar dos proyectos. Uno, el de Circular Fab, que si me dejas luego te lo cuento un poquito más, pero yo quería incidir mucho en el tema de la deslocalización, de la relocalización de las empresas. Es decir, ser capaces de atraer el talento para que se ubiquen en las localidades de menos de 20.000 habitantes. Ese es uno de los principales proyectos con los que estamos trabajando. Y previamente lo que hemos hecho es generar una infraestructura territorial,
¿vale?, que es un poco la red de Circular Fact, que es una red de centros de innovación, una red que está combinando lo que serían recursos, infraestructura, por otro lado, una fórmula, un método de trabajo en red y tratando de ser el referente territorial de todos los recursos relacionados con el empleo en cada una de estas zonas. Es decir, al final tenemos que cuando alguien se plantea trabajar en la provincia de Cáceres, lo que tiene que hacer es llenar el depósito de gasolina. Daros cuenta que solo la ciudad de Cáceres, solo el término municipal de la ciudad de Cáceres es casi tan grande como la provincia de Guipúzcoa. ¿Vale? Haceros un poco la idea del reto con el que nos enfrentamos, ¿no? Bueno, al final, ¿qué hemos tratado de hacer? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Hemos montado 5 centros distribuidos por todo el arco de la provincia, tratando de cubrir toda la geografía, más un centro de referencia en transformación tecnológica en la ciudad de Cáceres. Es el broker tecnológico de estos otros 5 centros. En estos 5 centros, ¿qué ponemos a disposición de la ciudadanía? Ponemos a disposición pues, recursos de impresión aditiva, ponemos recursos de consultativa, ponemos recursos de robótica, ponemos recursos de programación, ¿vale? Simplemente tratamos de crear un ambiente, un ecosistema, más que un ecosistema de momento, un ambiente. Creo que es lo importante. Crear ese ambiente en el cual, desde los más pequeñitos hasta las empresas, sean capaces de encontrar un sitio de encuentro, un sitio de experimentación, un sitio de innovación y, sobre todo, porque tenemos un enfoque muy de industria 4.0, un punto de prototipado. Vamos allí, tú enredas, practicas, aquí tienes los recursos que son necesarios para que hagas, para que experimentes con el material, con la materia que tú quieres, y si te funciona, luego tenemos incluso también una parte de una aceleradora de emprendimiento asociada a la Open Future, al proyecto Open Future de Telefónica, ¿vale? Bueno, tú podrías tener continuidad o podrías participar en otro tipo de ronda de financiación, o podrías venirte aquí a Startupolé a conseguir nuevos créditos, ¿no? Pues un poquito esto es un poco lo que estamos así funcionando, lo que estamos creando. Le decía a otro compañero que sería antes, mañana vamos a visitar Malpartida de Plasencia, con el que vamos a abrir el 6º centro, ¿vale?, en un año y medio, y es una red que pretendemos seguir motivando y seguir ampliando a lo largo de los próximos años. Fenomenal, pues un proyecto, ¿no?, que trata de acercar por lo menos la oportunidad, ¿no?, de acercar las nuevas tecnologías y de acercar la innovación a la gente que está en los pueblos, en zonas rurales, que muchas veces igual no salen cosas adelante porque faltan referentes o faltan formas o oportunidades, ¿no?, de aprender a utilizar otras tecnologías que de normal no se utilizan para los negocios y que pueden ayudar a crecer las empresas que hay en las zonas rurales. Pues para comentar un poco ya entre todos y para cerrar un poco la mesa, me gustaría, pues estamos hablando de innovación, ¿no, Pedro? Pero me gustaría saber si realmente cuando estamos hablando de formación en innovación, en el territorio, en zonas rurales, si os estáis encontrando que realmente hay una demanda, ¿no?, de este tipo de formaciones en el medio rural, si es fácil encontrar esta gente, ¿no?, que apuesta por formarse en estos ámbitos. Yo diría que hay demanda, pero es muy necesario que se concreticen este tipo de proyectos de formación e innovación en las zonas rurales, porque 99% de nuestro tecido empresarial está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Es fundamental luchar para que los pequeños productores tengan acceso a la información, a la innovación y la tecnología. El tratamiento de datos y la disponibilidad de esta información y de todos los datos recogidos con lo que es, por ejemplo, la agricultura 4.0 y la digitalización de las industrias será una vantagem competitiva en este ciclo. Y debemos ser capaces de formar el tejido empresarial para el uso de esta información. Para ayudar a las empresas, nosotros, y para aprovechar estas oportunidades, nosotros necesitamos también de enfoques un poco más inteligentes para el apoyo empresarial. Esto significa que debemos abandonar todos los modelos que se basean en intervenciones puntuales junto de las empresas. Tenemos que tener acompañamientos permanentes, sobre todo a través de sistemas de apoyo a emprendedores para este fin. Fenomenal. Voy a pasar a Jesús.
no nos vamos a parar mucho en cada pregunta, que nos quedan 5 minutos. Jesús, pues yo quería comentar contigo, aprovechando que vosotros sois una asociación, ¿no? Que nos dieses vuestro punto de vista, ¿no? De qué tipo de organizaciones o empresas son necesarias que se impliquen en los proyectos, ¿no? En el territorio para que salgan adelante. Rápidamente, a ver, en nuestro caso, por el tipo de financiación con la que trabajamos, está muy claro. Hay unos agentes que son los cofinanciadores, que son las administraciones. En nuestro caso, el 90 y tantos % es financiación europea, con lo cual son las administraciones comunitarias. Y luego, algo de lo que nosotros nos quejamos bastante es que las organizaciones que optan o que opten a los proyectos tienen que ser organizaciones que los puedan ejecutar. O sea, el tema financiero, yo siento ser a veces tan práctico o tan irme a la parte, pero es que al final es lo que te hace que el proyecto salga o no salga. ¿De acuerdo? En cuanto a proyectos a nivel global, ya de desarrollo, innovadores, cualquier tipo de proyectos, tiene que haber un equilibrio muy, muy importante igual entre la iniciativa privada, que sean proyectos reales, que sean proyectos generadores de economía, generadores de conocimiento y el papel de la administración. Y luego también hay una cuestión, yo no lo quiero obviar, es muy importante si nos centramos en una zona rural el impacto que tiene en la población, pero tampoco hay que caer en el garantismo de que a mí algo me puede molestar y eso pueda llegar a bloquear. Es difícil. Si se quiere que un proyecto perdure, pero a la vez es un reto y creo que es por donde hay que intentar tirar y juntar toda esa serie de organizaciones. ¿De acuerdo? Y ya para cerrar, Agustín, vosotros que estáis trabajando con los Circular Fab, tanto en pueblos, ¿no? como en el mismo Cáceres, ¿qué condiciones se tienen que dar en una zona rural o en un pueblo para fomentar la innovación a través de los espacios? ¿Qué diferencias os encontráis respecto a las acciones que se promueven en Cáceres, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que hay un aspecto diferencial importante y es el liderazgo. O sea, tenemos éxito donde hay liderazgo y eso es una cuestión que realmente lo hace diferencial incluso dentro de nuestros propios proyectos. Cuando de momento, por ejemplo, hicimos una convocatoria de concurrencia competitiva dirigida a 10 localidades. Bueno, pues se presentaron 5, 6, una quedó fuera, las otras 4 no se presentaron. Bueno, pues ahí ya había una motivación, por una parte. De esas 6, pues una de las localidades que modificó su plan estratégico para incluir el proyecto, ¿no? Como uno de los agentes vertebradores o unos agentes modificadores de la localidad en un futuro. Pues eso también te marcaba un algo, ¿no? Pues, otra de las localidades fue capaz de establecer una vinculación, una relación con todo el tejido empresarial, con las asociaciones empresariales. Pues eso también hace que sume y evidentemente es un aspecto diferencial. Porque al final cuando tienes que crear ese caldo de cultivo, ¿vale? Esa persona inquieta, esa persona que está motivada, lo que necesitas es alguien que le escuche, necesitas alguien que la acompañe. Y si tú la acompañas, si tú lo escuchas, tengas o no tengas recursos, simplemente lo oriente, le facilite recursos, estás marcando un aspecto diferencial, yo creo que es fundamental. Porque los recursos están ahí. Yo no sé a cuántos proyectos Next Generation nos hemos presentado este año, han sido todos aprobados. Ya no te voy a hablar de que la calidad es estupenda, ya te lo garantizo. Pero es que ahora mismo hay un flujo de fondos como nunca hemos visto. Lo cual quiere decir que eso lo tenemos ahí. ¿Cuál es la diferencia? Pues alguien que diga, yo quiero acompañar, yo quiero liderar, yo quiero transformar mi territorio. Yo creo que ese es el aspecto principalmente fundamental. Y ese rol de la Administración, hablábamos de liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar, además de liderar, ¿no? Los proyectos, la Administración? ¿Qué más roles tiene que asumir un poco la Administración o el resto de agentes para sacar los proyectos adelante? Identificar recursos y ponerlo lo más fácil posible. Somos muy complejos, ¿no? Somos muy complejos a la hora de gestionar los recursos. Verás, la Administración tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar, tiene que simplificarse
y tiene que ponerse cercano al ciudadano y ser capaz de atender la demanda pues a la mayor brevedad posible, simplificando todo el procedimiento administrativo, que realmente es complejo. Eso es una pendiente. Y luego de identificar recursos, pues creo que casi todos somos profesionales precisamente en la Administración, porque la propia Administración, las propias distintas administraciones van generando un poco pues todas esas posibilidades, ¿no? Fenomenal. Pues justo, ya estamos a hacer. Muchas gracias a los tres y un placer compartir el espacio con vosotros. Gracias a todos.